Cuando se vaya la luz, mi negra, nos vamos a desnudar. Temprano tienes un canto, como la gente en el campo. Y entonces, ¿cómo dicen que les va? Muy buen día, queridos oyentes, queridos amigos. ¿Cómo está esa mañana? Muy bien, espectacular. Esperemos que sí, entonces, ahí está. Cuando se vaya la luz, mi negra, ¿qué va a hacer usted cuando se vaya la luz, Carlita Coronel? Ay, ¿Cómo Jesús, está? Depende, Buen día. Depende con quién esté. Calentemos la mañana, señores. Calentemos las mañanas de Pichincha Universal 7F Ecuador por más democracia. Ya me van a censurar por decir eso. Estamos aquí medios arrejuntados porque tenemos invitado Tenemos especial. invitado el día de hoy. Que Hoy anda tenemos- por ahí merodeando. Así es, ya mismo les presentamos a nuestro invitado del día de hoy, pero quiero darles la bienvenida a todos quienes nos escuchan, 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Como siempre en el mundo entero, gracias a quienes nos siguen en www.pichinchacomunicaciones.com.es. En las redes sociales también un abrazo enorme a quienes se unen a nosotros en esta mañana. 9 de la mañana con 9 minutos. Bien, ¿Cómo Andresito, estás? muerto del frío, y eso que ya me saqué todo Eso el... que está acá junto al lado, si ves, ya empieza a calambrarse esta mujer, yo no sé qué le pasa. La escurridiza, Coronel, ¿cómo Mi querido está? Yo quiero que Andresito. digas muy bien, estoy Por a todo supuesto. dar, Pues con es que muchas siempre estoy ganas, bien. con mucho ñeque, vamos a desmenuzar la coyuntura política. Quiero que lo digas así, Carlos. Quiere que lo diga, sí, Fuerte. pues no lo voy a decir. ¿Sabe qué le voy a decir? A ver. Que no podemos perder la esperanza. Nos Eso. pase lo que nos pase, Ya te suceda van a lo que decir en suceda. las redes de Estamos todo, ¿verdad? a menos de un mes, Dios mío, Andrés. Estamos a menos de un mes de cambiar nuestro futuro. Así que tenemos un mes para reflexionar, un mes para pensar, un mes en el cual será histórico para nuestro país. Está ya por acercarse el 11 de abril. Efectivamente. Así que, y estamos a punto de cumplir también un año en cuarentena. Un Yo- año, yo- no lo yo puedo quiero- creer, Andrés. Yo quiero agradecer a todas las personas que en este momento se conectan a nuestra transmisión. Por favor, manténganse, súbale el volumen a la radio, súbale el volumen a la transmisión, póngale muchísimo cuidado y sobre todo también quiero agradecer a Javi Bisuete en los controles, al banderillero doctor Acosta que anda por ahí, ya está mejorando, ya puede dar besitos, ya Sí, manda ya muchas. está ya. Ya no está puede con ser Bemba. nuevamente el premio de 7F Hoy Ecuador sorteamos. por más democracia. Hoy sorteamos, salga otra chica. Que salga otra chica para que vaya con Cruce los dedos, doctora Pero, Costa. No sé, no puede salir un chico también, uno nunca sabe. Igual, te toca, hermano, te toca. Uno nunca sabe, así que atentos a la trivia que tendremos al final de nuestro programa. Empezamos, Andresito. Echémosle leña al fuego, como dice Carapaz. Ecuador, por más democracia. ¿Qué dice Larry? Síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es. Oye, yo Oigo. quiero decirte que estés muy pilas el día de hoy, porque tenemos un harto. programa especial. Vamos a tratar de identificar dónde están esas matrices de opinión que operan alrededor de la información que hoy por hoy se nos presenta en los medios de comunicación. Entendamos qué es lo que nos cuentan los medios de comunicación, cuál es el relato que ellos construyen y sobre todo qué intereses tienen. El medio que les dice no tengo interés está mintiéndole, Así es. quiere venderle gato por liebre, así que por favor uno tiene que estar mosca, como se dice. Y sobre Mosca. todo con su relato, ¿qué es lo que quieren generar en el público? Exactamente. ¿Qué es lo que quieren generar en ustedes, ciudadanos y ciudadanas, con cada una de las palabras que escriben los medios de comunicación? Vamos a tener nuestro primer tuit en estos momentos y vamos a hacer alusión al Twitter oficial, a la cuenta de Teleamazonas. Dicen Nacional: Gobierno espera vacunar a 4.5 millones de ecuatorianos hasta el fin de su administración. Mire usted, si usted ve este titular, ¿qué decimos? Dios mío, nos vamos a vacunar un montón de personas, estamos tranquilos, estamos bien. Pero si nos ponemos a analizar, si desde enero no se han vacunado ni medio millón, ¿cómo vamos a llegar al fin de la gestión con 4.5 millones de vacunas? Ay. A ver, Digo algunas yo, ¿no? cosas acá que creo que ya lo conversamos tras bastidores con la Carla y es importante mencionarlo. ¿Por qué razón?
Porque estas son las pequeñas mentiras que tratan de posicionar algunos medios de comunicación. ¿Cuál es el verdadero problema acá sobre el tema de las vacunas? ¿La vacunación en sí misma o la escasez de las mismas? La vacunación en sí misma o el hecho de que se vacunen unos privilegiados y patricios de esta sociedad ecuatoriana. La vacunación en sí misma o el reparto de los hospitales y las instituciones públicas que ha puesto en detrimento la vida de todos los ecuatorianos. Entonces yo insisto en esa consulta porque a mí me parece central abordar aquello. Cuando los medios de comunicación te mienten y no te dicen sinceramente, oye, el problema no está en la vacunación, el problema está en el reparto de los hospitales, el problema está en justamente los privilegios y prebendas que reciben unos pocos o las minorías de la población. Pero de eso estos grandes medios de comunicación no te cuentan nada. El doctor Acosta nos da un dato, mi estimado Andrés. A ver, Según échale. el plan, se tiene capacidad de vacunar a 160,000 personas diarias. Es decir, eso sería imposible. Oye, pero rememoremos algo. ¿Recuerdas tú cuando en su momento nos dijeron a nosotros que iba a suceder exactamente con las pruebas PCR? Yo ayer estaba revisando un poco el archivo histórico en términos audiovisuales de la Presidencia de la República y me llamaba muchísimo la atención la manera con la que miente el mandatario Moreno. Y a pesar de que es una mentira, y todos sabemos que es una mentira, muchos medios replican ese relato. Entonces, en la sincronización de ese relato, en la intensidad de ese relato, se evidencia la intencionalidad de estos grandes medios de comunicación. Nos quieren mantener así, ¿no? Domaditos. Quietitos. Sin decir nada. Y no se preocupen. Pero todos somos como la Carlita Coronel y no podemos estar quietitos. No, yo tenemos que sí movernos. no puedo. Pobre Cris Mayla está que se muere ahí. Me dice, quédate quieta en la cámara. No puedo. Por eso el día de hoy también les traemos otros tweets de qué dice Larry. Y vamos a continuar con este mismo personaje, con el señor presidente de la República, que ha dado tela que cortar en las redes sociales últimamente. Bueno, siempre no. Pero vamos a siempre comentar. da papaya. Vamos a comentar el tweet de Ecuador Inmediato y escuchar el video donde el señor mandatario dice, el presidente Lenín Moreno, informa que se ha remitido nuevamente la ley en defensa de la dolarización a la Asamblea del Ecuador. Con esta ley evitamos que los depósitos que están en el Banco Central se usen como caja chica a capricho del presidente de turno, indicó. Pero escuchemos lo que dijo el primer mandatario. Vamos ahí. La función del Banco Central es administrar las reservas del país bajo los principios de seguridad que constan precisamente en nuestra Constitución. Esta ley obliga al Banco Central a difundir la información sobre la situación de nuestras reservas y de nuestros depósitos. Esta ley impide que se use ese dinero en préstamos al gobierno, ni a nadie, ni al gobierno ni a nadie, mientras los pasivos del Banco Central no estén debidamente cubiertos. Esta ley garantiza un Banco Central autónomo y técnicamente independiente, que cumpla con la delegación del presidente de la República para ejecutar la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera. Esta ley plantea además que el Banco Central tenga un directorio, cuya permanencia sea mayor al periodo del gobierno, para que sus decisiones sean técnicas y miren al futuro y no a la conveniencia del gobierno de turno. Además, esta ley propone que la Junta de Política y Regulación Financiera, que tendría 5 miembros, establezca las políticas para el sector bancario, cooperativas, seguros y mercado de valores. Ecuatorianas y ecuatorianos, este proyecto de ley busca proteger la dolarización, busca precisamente cuidar el dinero de todos. Quienes voten en contra, claramente estarán diciendo que no quieren un país dolarizado, que no quieren la dolarización. Estarán contradiciendo la voluntad, entonces, de 9 de cada 10 ecuatorianos. Por ello, hago un llamado cordial a los asambleístas, para que escuchen el deseo nacional, que es precisamente el de defender la dolarización. ¿Usted le cree? Creo que ya es muy poco probable que alguien le crea. A ver, porque más allá de si le damos el beneficio o no a la duda al presidente Moreno, los testimonios que nosotros hemos recolectado incluso para la producción que estamos haciendo, dicen todo lo contrario.
es una ley que pone en riesgo a la propia dolarización. ¿Por qué? Porque resguarda los intereses de la banca privada, resguarda los depósitos de la banca privada y los respalda incluso internacionalmente. A eso súmele también esta lógica endogámica en la que se da cuenta de cómo opera esta autorregulación que pretende establecer los bancos privados sobre esos mismos. ¿Cómo puede ser posible que la banca privada se pueda autorregular a sí misma? Es como si yo dijera el día de mañana, voy a regularme mi actividad periodística y para eso voy a nombrar a mi hermano, que me regule a mí, mi actividad periodística. Juez y parte, ¿no? Juez y parte, va a haber siempre un conflicto de intereses y yo creo que eso también se tiene que discutir a profundidad. Y además que se construye otro eufemismo que también a mí me parece importante señalarlo, que es esta constante discursiva de la dolarización, de que estamos a punto de salir de la dolarización, que esto va a fortalecer la dolarización, que las personas que no acepten esta ley no están a favor de la dolarización. Fíjate lo que ya dijo César Ron, el propio asambleísta del Partido Social Cristiano. Él explícitamente dijo, la dolarización corre peligro si seguimos en esta línea económica. Digo, entre ellos mismos no se ponen de acuerdo para emitir comunicados y pronunciamientos alrededor de cuáles son las necesidades urgentes en materia económica en este país. Y frente a estos comunicados también y enunciados que tú dices, entran algunos medios de comunicación que también hacen incluso cuñas y menciones sobre este tema de la dolarización. Oye, a propósito de las cuñas y menciones, ¿han visto ustedes esta valla publicitaria que está en la Simón Bolívar? Una valla publicitaria enorme en plena Simón Bolívar que dice que apoyemos la dolarización. La dolarización, tienes razón, subiendo del Valle de los Chillos. Exactamente, que dice un poco que corre riesgo la dolarización si gana una alternativa económica política en este país. Y así más o menos algunos medios de comunicación radiales también he escuchado por ahí algunas cuñitas y menciones que se mandan. Pagadas por el Banco del Pacífico. Sí, exactamente. Y vamos a continuar y a terminar ya con el tema del señor Lenín Moreno, con el tuitazo que se mandó últimamente, y fue el día de ayer, donde cita a Mark Twain diciendo, nunca discutas con un estúpido, te hará descender a su nivel y allí vencerá. Está ahí leyendo tal cual como está el tuit del señor Lenín Moreno, y allí vencerá por experiencia. Y él dice a propósito de la gavilla de mafiosos internacionales que actúan sincronizados. Incluso está mal citado. ¿Qué pasó ahí, señorita, señora Dum? Estoy leyendo tal cual como está el tuit del señor Lenín Moreno. Bueno, yo creo que esto también se suma a la capacidad y a la intensidad con la que se miente en este país, hay que decirlo. Fíjate en lo que conversamos el otro día con el doctor Jaime Torres, que él nos decía algo muy interesante. Que lo tendremos aquí la próxima semana. Que lo tendremos acá la próxima semana. Y él decía, hay una sociopatía institucional que se asienta sobre una mentira sistemática y un narcisismo institucional fomentado por Lenín Moreno. Esto para digerirlo un poquito más, hay una incapacidad para decir la verdad, para transparentar las cosas y asumir la realidad con puro eufemismo. Es decir, es como si nuestras autoridades vivieran en un planeta completamente distinto. ¿Tú recuerdas cuando nosotros nos dijeron una cuestión muy indigna en el contexto de la pandemia, en el pico más importante de la pandemia, por allá en abril de 2020, nos hablaron de cajas de cartón para enterrar a nuestros seres queridos? Cajas de cartón. Incluso en algún momento se presumió de fosas comunes, y eran los medios internacionales los que recogían todos esos testimonios y por los cuales nosotros también nos informamos, además de los medios digitales, obviamente. Pero ¿dónde está ese relato en el que se evidencian las grandes mentiras y contradicciones de las autoridades que hoy nos gobiernan? Yo creo que eso habla muchísimo de lo que el doctor Torres planteaba con esta sociopatía institucional, muy similar a lo que en su momento sucedió con Álvaro Uribe, y lo recolecta muy bien ese documental colombiano, ¿no? Yo considero que sí es importante reflexionar acerca de las mentiras
porque si eso pagara impuesto en este país, quizá ya hubiéramos financiado la salud y la educación que tanta falta nos hacen. Tienes razón, Andrés, es realmente terrible. Y justamente ante esto hablaremos con el doctor Torres la próxima semana, así que invitadísimos a este espacio 7F Ecuador por más democracia. Y continuamos con los tweets y ahora viene de la mano de Pichincha al Minuto, donde dice, atención, tras la renuncia del canciller Luis Gallegos, el secretario general de gabinete Jorge Huátet explica que el ministro dispuso el inicio de procedimientos de desvinculación de embajadores. Sin embargo, explica que el presidente en su momento dará disposiciones. Ahí está el tuit con el oficio, con las disposiciones justamente que comentábamos en este momento. Renuncia del canciller Luis Gallegos en este momento álgido de la diplomacia ecuatoriana. ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay disputas internas dentro del gobierno? ¿Por qué uno anuncia una cosa, después recula, después se nota, se evidencia que hay un gobierno sin horizonte, que hay un capitán de un barco que se está hundiendo en este momento y que todos intentan salvarse del barco, ¿no? Sí, intentan salvarse y ya no importa mucho si en este momento hay hundimiento del barco, pero todo el mundo intenta salvarse. Fíjense que en estas dos últimas semanas las renuncias de las autoridades de turno han sido a día seguido casi. A día seguido, gente que sale a Estados Unidos, algunos presumen que ya son funcionarios dentro de la Organización de Estados Americanos, vínculos por allá en Washington, reuniones con congresistas republicanos. Digo, hay mucha tela que cortar sobre eso. Y una de las características importantes de esta coyuntura es justamente la impunidad con la que se quedan los actos de corrupción, los actos de dolo, los actos de absoluta indolencia que tiene el gobierno en todas las materias, económica, salud, social, educación. Yo creo que es súper preocupante lo que hoy vivimos. Así es, estimado Andrés, así que bueno, estaremos pendientes de lo que suceda realmente, porque al parecer este Titanic se queda sin pasajeros, se queda sin tripulantes. Pero vamos a salvarlo seguramente nosotros. Por con supuesto. El principal deber deontológico de todo periodista, estar al filo del cañón, dar testimonio en tiempos difíciles y por supuesto intentar aspirar a ser cronistas de nuestro tiempo, que creo que esas son las filosofías, al menos las que yo intento practicar en mi oficio periodístico, ¿no? Y ya que en estos momentos vamos a hablar sobre los medios de comunicación y los periodistas, vamos a comentar el último tuit, Andresito, no sé si lo tienes tú ahí, lo ponemos en pantalla. Ahí está, dice: Carlos Vera, el influencer elitista, al parecer le cobra al Cuerpo de Bomberos de Guayaquil $6,000 por 4 meses de hacer 3 tweets mensuales, más un taller de $3,000. Por 3 tweets cobra $6,000. Oye, Imagínate, fíjate tú. Por 4 meses, dice. Son $9,000 que cobra el señor Carlos Vera, y ahí estamos viendo la tabla de cantidades y precios. Dicen: la contratación del servicio de difusión y posicionamiento de la imagen institucional a través de las publicaciones realizadas por un influencer en la plataforma digital de Twitter, y la impartición de un taller de asesoría de imagen y vocería para el personal del benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. ¿Me permite dar una primicia así rapidita nada Cuente. más? Tenemos unos informes por ahí que nos hablan muchísimo del crecimiento de la facturación de una productora cuyos vínculos estarían con una institución financiera que no voy a dar el nombre. Una media oscura. Media oscura, una media oscura. Pero esto va a estar preparado en un documental especial que lo estamos produciendo y que seguramente lo vamos a anunciar con los debidos protocolos y tiempos establecidos, queridos amigos. Así que, por favor, no se lo vayan a perder. Nos vamos a ir a un pequeño cortecito chiquito para luego ya regresar con nuestro invitado del día de hoy, que ya está aquí con nosotros. Por acá. Ya estamos aquí con nuestro invitado del día de hoy. A los tiempos tenemos invitado en vivo. Así que 9:27, esto es 7F Ecuador por más democracia. Ya volvemos. Agárrate que volvimos. Entre dos modelos, Ecuador decide. Volvemos entonces, ya tenemos a nuestro invitado, escritor, periodista, melómano también me dicen que es, ¿no? No es melómano, está bien.
No es melómano, pero No. sí es escritor, es periodista. Pero sí le gusta la buena música. Le también. gusta la buena música, Sí. nos dice también. Así que tenemos el gusto y el honor de tener en este espacio a nuestro querido periodista, el doctor Orlando Pérez, alias El Sensei. ¿Cómo está, doctor? Alias el Ahora sensei, te eso da está un bueno. zapato. Ni doctor ni sensei, periodista Ya, nada ahí más. está, por favor. periodista, Antes entonces. que periodista y escritor, soy lector. Eso sí, Lector. sabemos que eres un acérrimo lector. ¿Cómo estás, Orlando? Buenos días, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros, nuestro primer invitado desde la pandemia, desde hace un año. Aquí en físico, en vivo y en directo. Como debe Muchísimas ser. gracias por estar Corriendo aquí. todos los riesgos. Pero bueno, Carne y hueso, yo creo dice. que Aquí también tenemos un tenemos vidrio que nos impide. Tenemos que recordar además que aquí en Pichincha Universal mantenemos los protocolos de bioseguridad y nos hemos cuidado muy bien unos a otros en esta pandemia. Ya cumplimos un año, Justamente, este 16 de marzo sería un año del confinamiento. el día martes, próximo Sí, día martes. así es. ¿Qué tal la vida, Orlando? ¿Cómo vamos con eso? Bueno, aquí viviendo con las ganas de que este país después del 24 de mayo no vuelva a saber más nunca del gobernante actual, lo digo con franqueza directamente porque la vergüenza mundial que estamos atravesando en estos momentos es enorme. A través de mi trabajo en Telesur tengo contacto con muchos medios y con muchos periodistas de fuera del Ecuador y cuando ven mis tweets que solamente registran lo que está pasando, evidentemente se mueren de la risa en algunos casos. Dios mío. Y en otros dicen, ¿cómo puede ser posible que tengan un presidente de esa naturaleza? Porque lo que comentabas tú, Andrés, perdón, sobre lo del tuit de Mark Twain, evidentemente primero es una vergüenza, porque lo que he visto no aparece en ninguna parte Que como una diga que es frase de de Mark Mark Twain. Twain. Segundo, Mark Twain tendría este momento la acogida para revalidar criterios del señor presidente de la República, pues no. Y por otro lado me preocupa mucho también que, por ejemplo, cosas como las que pasaron en los últimos días en los medios de comunicación no tengan la trascendencia que sí hubiesen tenido en otro momento. Es decir, les gasean a los alcaldes que no son correístas, cuyos representantes máximos, por el contrario, han sido anticorreístas a muerte. Algunos apoyaron el 7 veces sí. Casi todos los que están ahí, Así ¿no? es. La señora del MPD, alcaldesa de Esmeralda, estuvo ahí presente también, recibiendo gas. Entonces, la palabra traidor siempre le cabe. A estos señores de los alcaldes le apoyaron y les traiciona hoy día metiéndoles gases a lo bestia. Eso en la época de Correa habría sido la gran fotografía de todos los periódicos. Y por ejemplo, el canal Teleamazonas, me preocupé de ver ese día cómo reportaba la gaseada a los alcaldes. 25 minutos de noticiero y nunca sacaron nada. Además del señor, mejor me guardo su nombre, reportaba en vivo y en directo desde el Palacio de Carandiel, casi como desde su oficina, y no dijo nada. Diga el nombre, diga el nombre. Digo, el señor Paredes, ya. Exacto. No dijo nada. O sea, hablaba solo de que llegaron, iban a dialogar. y Sí, se que iban a las había reunir. recibido el ministro de Obras Públicas, pero de la gaseada, la Y cantidad la de misma manera militares y fue el policías. Diario El Comercio, ¿no? Nada, absolutamente nada. O sea, de la no misma existió manera. esa noticia para ellos. Pero si hubiese sido Correa, si hubiese sido otra persona, evidentemente esto, o si en Caracas eso hubiese ocurrido, imagínate cómo sería el escándalo mundial sobre eso. Entonces, Ahora, Orlando- esa complicidad, perdón, solamente termino con esto, esa complicidad intenta borrar la realidad. Pues no, porque la gente, por suerte, y ahí estamos en un debate más profundo, digamos, no solamente en el Ecuador, la realidad ya no está reflejada precisamente en los medios, en esos medios. Por suerte hay redes sociales, por suerte hay medios como este, hay medios como otros más, que dan cuenta de lo que pasa, sin ponerle ni adjetivo, ni ponerle maquillaje alguno. Ahora, hay una pregunta que también se hace, el propio análisis político y la ciudadanía es, ¿qué ha pasado en estos años? Seguramente la traición explica una posibilidad de lo que sucedió, seguramente tiene su asidero y tiene su explicación, pero nosotros tuvimos la oportunidad de recolectar un poco ese testimonio que habla de esa otra versión también que contribuye a entender lo que ha sucedido en este tiempo, y es esa sociopatía institucional que planteaba el doctor Torres. ¿Qué decir al respecto de esto, tomando en cuenta este contexto de dolo, de indolencia, de absoluta impunidad, en la que parecería que hay instituciones que orquestan crímenes? Hay que decirlo con toda la palabra. ¿Qué decir también al respecto de esto? Mira, Andrés y Carla, ustedes saben, y esto quizás la audiencia no debería sorprenderse, estamos trabajando en un libro sobre los 4 años de
Lenín Moreno, y una de las hipótesis que se manejan ahí con fuerza tiene que ver sobre todo en qué momento ocurrió la traición, en qué momento ocurrió el viraje, o lo que yo creo personalmente, en qué momento ocurrió la cooptación de la derecha, de la banca, de la embajada, etcétera, por parte de Lenín Moreno Garcés para ese viraje tan radical. Porque, y lo digo con franqueza, no estoy ni mintiendo ni revelando nada nuevo, en los chats con las que yo mantenía con Lenín Moreno cuando era vicepresidente, cuando estaba en Ginebra, evidentemente hablaba un hombre de izquierda. Entonces, cuando comentaba, por ejemplo, el homenaje que se le hizo a Fidel cuando murió, etcétera, ese personaje con el que yo chateaba en su momento por vía WhatsApp o por vía Telegram, que además aparecen unos Telegrams en el INA Papers conmigo, un hombre de izquierda, que defiende los postulados de la Revolución Ciudadana, que defiende los postulados del bolivarianismo, del Fidel como el gran hombre, como el gran estadista, como el gran transformador, incluso de cierta epistemología política en América Latina. Ese es un hombre que habla desde la izquierda. Entonces uno se pregunta, ¿cuándo fue? ¿Por qué fue? Y quizás ahí hay varias hipótesis. Por eso digo, ese libro saldrá pronto. Ojalá sea más fácil sacarlo pronto. Lo más pronto posible. Y creo que además esto y lo que nos compete tiene mucho que ver con que los medios de comunicación fueron parte de esa cooptación. ¿A cambio de qué? Ya sabemos, de frecuencias, del hijito de aquí en la embajada tal, del locutor de tal radio en la embajada, en el consulado de tal parte, del Hamburgo, de Sevilla, de Asturias, de no sé dónde. Hay una cantidad, habría que sacar la lista completa de los favores recibidos por parte de los medios de comunicación. Y por otro lado, los hijos de los grandes dueños de las radios de Guayaquil, empezando por el señor Otto Sommer-Hosner, pasando por el señor Martínez, pasando por los señores Arrobadito y demás, dueños de las grandes radios, hijos en los puestos de poder del gobierno del señor Lenín Moreno Garcés. ¿De eso se habla en la prensa? No se habla. ¿Qué hace el hijo del dueño del Expreso en el gobierno? ¿Qué hizo el señor Otto Sommer-Hosner, hijo de un dueño de una radio de Guayaquil? ¿Qué hizo el señor Arrobadito y que sigue siendo el señor Arrobadito porque no ha dejado tampoco de estar ahí? Es decir, eso no está en el debate de los medios de comunicación. Pero en cambio, si tuviesen que hablar de Radio Pichincha, entonces del Martín Payares, del José Hernández, del Roberto Aguilar, enseguida nos acaban, nos gritan, nos insultan, nos difaman, nos odian por ser el otro relato, es decir, la radio como otros más, somos del otro relato, es decir, no solamente la radio. Y entonces efectivamente somos atacados. Y todo esto lo menciono porque efectivamente el relato político, y vos sabes perfectamente también, Andrés, que el relato político es el que ordena la conversación pública. Y si ese relato político está dado por unos medios de comunicación que han colocado unas supuestas realidades en el debate, evidentemente de eso es lo único que tenemos que hablar. Y a mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, que cuando ocurren este tipo de barbaridades que comete el presidente, ahora, por ejemplo, el otro día le escuchaba al señor Fausto Camacho aquí diciendo, pero eso es culpa de Correa que le puso. Señor Camacho, sea honesto intelectualmente. Señores que dicen que la Revolución Ciudadana es la responsable de Lenín Moreno, sean honestos intelectualmente al menos. Efectivamente, ganó con el proyecto, con el programa de la Revolución Ciudadana, no, pero la banca lo compró, como dijo en su momento Andrés Arauz, del cual tomo sus palabras directamente. Unos le pusieron en el poder, nosotros que votamos por Lenín Moreno, y otros se lo compraron. Y hay que decirlo claro, aunque nos cueste, hay que decirlo claro. Se compró la banca, se compró lo de las cámaras de empresarios, se lo compró el señor Guillermo Lazo, se compraron los medios a un presidente. ¿Para qué? Para que les resuelva los problemas que ellos tenían. ¿Qué problemas tenían? Ganar más plata. Acabas de mencionar la plata que se gana el señor Carlos Vera por hacer tweets. ¿Es plata pública o no es plata pública? Claro. Pero critican que existan medios públicos con plata pública. Pero a los pelagatos, a los señores de Ecuador en Vivo, al señor Carlos Vera le pagan con plata pública. Ojo. Es decir, no me vengan a decir a mí con la falsa moral que tienen, que porque usamos plata pública para hacer los medios, somos incapaces de decir algo. Ellos reciben plata pública. A través de las pautas que les dio el señor Andrés Michelena, reciben plata pública. Y eso entonces, no se dice en los grandes medios. Entonces, ¿de qué se quejan cuando se hace un medio público que tiene unas responsabilidades, que tiene... Incluso en este medio yo he escuchado posturas anticorreístas en 2 o 3 programas, he escuchado aquí. Claro. He escuchado un programa los lunes en el que se habla a favor de Yacu Pérez. ¿De qué me están hablando? Entonces yo diría, no, en la radio Pichincha no puede hablar a favor de Yacu Pérez o en contra de Rafael Correa. Aquí ha habido disputas. El día viernes en el programa Frente Radiosa había alguien hablando muy mal de Rafael Correa. En el programa
tambores de la diáspora han hablado muy mal de Rafael Correa. A veces con razón, según lo que escucho, por determinadas políticas, pero otras desde el puro odio, además, a veces, de ciertos entrevistados aquí. Entonces, cuando me dicen que la plata pública no debe ser la que financie los medios públicos, yo les pregunto a los señores Vera, a los señores Pelagatos, a los señores de La Posta, etcétera, la plata pública que reciben, entonces, ¿qué es, pues? Para justificar la inacción y las barbaridades cometidas por el gobierno a lo largo de 4 años. Y en el otro plano, además, esos políticos, como los señores del MPD, como los señores de Pachacuti, que votaron por leyes del señor Lenín Moreno Garcés en la Asamblea Nacional, y que ahora dicen que la culpa es de Correa por haberle puesto a Lenín Moreno. Ahora, pues no Orlando, hay otro tema también que preocupa muchísimo, que es este ensañamiento que tú mencionas con lo público, ¿no? Pero este ensañamiento con lo público siempre viene de la mano en detrimento, o mejor dicho, en fortalecimiento de lo privado. Yo escuchaba el otro día, y Camacho nos lo dijo en nuestro espacio 7F, el medio público no tiene derecho a tener una intencionalidad ni una línea editorial, más sí el medio privado. ¿Por qué consideras tú que existe este camuflaje, que incluso se lo ve en la propia política, diciendo, a ver, ¿por qué la corrupción es pública pero no es privada? Lo público no sirve, pero lo privado sí sirve. Y a la final no tenemos medios de comunicación que realmente expresen los intereses y las necesidades ciudadanas. Y yo creo que es un falso dilema que está muy fuertemente posicionado y que tiene como único objetivo construir un solo relato. ¿Qué piensas tú al respecto? Verás, ese es un tema complejo, complicado, cargado de muchas aristas para el análisis. De paso quiero agradecer a Freddy que nos está mandando mensajes. Un abrazo, Freddy, él sabe quién es, que a propósito de la pregunta que plantea de la idiosincrasia de la clase media revista quiteña. Verás, yo creo que hay un elemento que no se ha logrado descontextualizar del prejuicio. Es decir, los medios públicos son necesarios, son importantes, son fundamentales en toda democracia. Por eso existe la Deutsche Welle, por eso existe la de Francia Internacional, existe la BBC de Londres, existe la Voz de América de los Estados Unidos, es decir, existen medios de comunicación. Y si Fausto Camacho dice que no deben tener una postura editorial, creo que también falsea la realidad. La BBC de Londres tiene una postura editorial, por supuesto, asentada en unos principios deontológicos que están planteados ahí, y además sobre la Carta de Derechos Humanos, como lo tienen los medios, o lo tenía más bien dicho, porque la señora Carla Maldonado creo que no ha leído nada de eso, como lo tenía en su momento el Telégrafo. No puedes rebasar ciertos límites de orden deontológico, pero yo sí creo que sobre todo, una de las cosas que además están investigadas, hay libros sobre eso, buena parte de la garantía que necesita un ciudadano para tener derecho al acceso a la información está dada por los medios públicos. Es decir, quienes deben ejercer la garantía de acceso a la información libre, a la información diversa, plural, con garantía además de respeto a los derechos humanos, etcétera, son los medios de comunicación públicos. Y eso no es un pecado. O sea, también es obligación del Estado garantizar la existencia de medios públicos. Que quizás tuvimos errores a la hora de hacer medios públicos con algunas cosas en lo que pecamos u omitimos en los medios públicos en la época de Rafael Correa, también es cierto, podemos corregir también. De hecho, yo soy muy autocrítico de las cosas que dejamos de hacer en el Telégrafo en su momento. Pero también pasaba porque era la única forma de responder ante las mentiras, las fake news. Y por eso fuimos atacados, fuimos vilipendiados, fuimos perseguidos. El señor Pablo Celi, que sabe perfectamente, si que nos escucha, sabe por qué le estoy dirigiendo la palabra, cuando me pedía cuentas de la Contraloría, que por qué no se vendían los ejemplares. ¿Quién le ha dicho al señor Pablo Celi que él tiene que preocuparse de eso? Como tampoco tiene que preocuparse de que los partidos políticos recojan o no las firmas. Pero esa era la persecución que teníamos, y tenemos hasta ahora mucha gente. Es decir, más allá de eso, lo que habría que hacer es pensar hasta dónde la prensa en este país y los periodistas estamos siendo responsables con nuestro oficio. Y hay algunos periodistas que se instalan no en la postura de periodistas, sino de políticos que salen y le dicen esa gavilla de delincuentes que va a venir y que se va a tomar el país. Y lo que tú mencionabas del tema de la dolarización y demás. ¿Por qué se instala el tema de la dolarización? ¿Cuál es la preocupación de la dolarización? Porque ellos efectivamente saben que ahí está su gran herramienta de hegemonía política. Quienes tienen dólares en las manos son los que controlan este país. ¿O no?
Y eso creo que me parece que hay que tenerlo como claro. Orlando, esta semana además vimos la subasta de los activos de los medios públicos y algo que tú también lo replicaste en tu cuenta de Twitter. Esto sería ya como tratar de borrar de un plumazo o de callar completamente a la opinión pública o a los medios públicos. Esto, ¿qué conlleva todo esto, el realmente ya cerrar los medios públicos, deshacerse de todo lo que son los medios públicos y tomando en cuenta de que no por echarnos flores, pero seguimos siendo el único medio público que está todavía al aire? Y eso, recordemos que lo venimos trayendo una carga, se puede decir, con todos los juicios, todo lo que conllevó a ser octubre del 2019. Entonces, ¿cómo están los medios públicos en estos momentos? ¿Cuál es su situación? Verás, yo he conversado con algunos compañeros que todavía están ahí adentro. Justo el día de ayer me crucé de casualidad con 2 amigos que todavía están ahí y dolidos, golpeados, porque más allá de sus diferencias políticas, lo que quieran, con el anterior gobierno, evidentemente para ellos también era un orgullo pertenecer a un medio de comunicación, ganarse un sueldo decentemente, y ahora se sienten indignados que ya ni siquiera hay papel higiénico para los baños, que se llevan las sillas, que se llevan los escritorios, que desaparecen las computadoras. Es decir, no solamente que desmantelan, como hace la señora Carla Maldonado con el telégrafo, prestando la imprenta para unos fines que ojalá algún día ya tenga las pruebas para demostrar para qué le sirve la imprenta del telégrafo a la señora Carla Maldonado y a los actores de poder de Guayaquil y de este país, sino que además del desmantelamiento es una ofensa, porque son bienes públicos, son bienes públicos sagrados, si quieres, de alguna manera. Pero por supuesto, llegaron con el objetivo de aniquilar a los medios públicos, y aquí hay que decirlo con claridad, el señor Andrés Michelena lo dijo, hay que desmantelarlo, hay que bajar eso, porque eso le implica un gasto. Sí, pero también dijeron que era un gasto los aviones, ¿no? Hasta ahora no venden los aviones. Nos dijeron que era demasiado lujo tener 2 aviones. La pregunta es, ¿por qué no han hecho públicas las bitácoras de los vuelos de los 2 aviones presidenciales? ¿Por qué no hacen públicos? ¿Quiénes viajaban ahí? ¿No viajaba la señora María Paula Romo con su novio Iván Granda? ¿No viajaba el señor Juan Sebastián Roldán en ese avión a Washington con el canciller que acaba de renunciar? ¿No viajaron por ahí también a España con ese avión? ¿Por qué no nos cuentan todo eso los medios en general? ¿Por qué no investigan los super periodistas de La Posta y de Ecuador en Vivo y demás los vuelos en los aviones presidenciales que llegaron diciendo que había que vender porque era demasiado lujo? Entonces los medios públicos, para retomar tu pregunta, Carla, tiene que ver con que esos medios les estorban a la prensa privada, les estorban, porque primero les hacen una competencia, ya no con la señora Carla Maldonado porque nadie lee el telégrafo, pero cuando existían medios públicos era la gran competencia con ellos. Es decir, una franca competencia además, y buena competencia, porque yo me enorgullezco de haber hecho un buen diario. Pero al mismo tiempo, sabemos que ese es un gran negocio. ¿A quién le van a vender el papel? ¿Ustedes creen que en este país la señora de la esquina compra papeles, esos rollos enormes que tiene el telégrafo? Compra? No, eso va a comprar el Expreso, va a comprar el Universo. ¿A precio de qué? A precio de gallina con coronavirus. Similar a lo que pasó también con Clarín, ¿no? En Argentina. Claro. ¿Qué van a hacer con las máquinas, con la impresora, con la imprenta grande? La van a vender a sus amigos. Es decir, no es que los aniquilan para que no existan, los aniquilan para favorecer a los negocios de sus amigos. Así como el señor Rodas imprimía el diario Quiteño, en el Comercio a 3 veces más el costo que imprimía el telégrafo al Quiteño cuando estaba Augusto Barrera. Y de eso nunca dijeron nada, porque claro, el Comercio se quedó callado. O sino que me digan que es falso y que es mentira lo que estoy diciendo. 3 veces más costaba imprimir el Quiteño en el Comercio que lo que se imprimía en el telégrafo. Con eso, ¿qué teníamos al Comercio? Al servicio del señor Rodas. Para eso son los negocios entre privados, entre comillas, privados, públicos y privados, entre comillas. Plata del Estado. Pero por otro lado me parece que lo que están haciendo con los medios públicos es que el próximo gobierno no tenga ninguna capacidad de restablecerlos para entrar en la confrontación que supuestamente se viene. Así como también hay denuncias de gente que está muy vinculada al Ministerio de Finanzas que están diciendo, y lo digo ahorita con claridad, están diciendo ya que van a dejar en fojas ceros la cuenta del Tesoro Nacional. Hay orden de dejar en cero la cuenta del Tesoro Nacional. Es decir, que el día que llegue Andrés Arauz si gana, o el señor Guillermo Lasso si gana, que no creo, pero bueno, no tengan ni siquiera para pagar los sueldos. Ojo que estoy diciendo algo que los funcionarios del Ministerio de Finanzas están advirtiendo ya, que todo se gaste de modo que llegue, como pasó por ejemplo con la prefectura de Pichincha. El señor Baroja dejó gastado el 80% del presupuesto de comunicación, dejó gastado de la prefectura en abril.
Es decir, 3 meses se gastaron el 80% del presupuesto de comunicación de la prefectura. Cuando llegó Paola Pavón no tenían ni el 20% todavía para ejercer el desarrollo de la comunicación en la prefectura. Exactamente lo mismo va a hacer Lenín Moreno con el gobierno que venga. Cero. Ahora, Orlando, hemos abordado, para que la gente entre en contexto, estamos conversando en este momento con el periodista y escritor Orlando Pérez, y él nos ha detallado un poco la situación política y el conflicto de interés que tienen los medios de comunicación en este contexto, y mucho más en esta coyuntura crítica que vive el país, donde se han agudizado esto. Ese es un relato, el relato económico, el relato del corporativismo, del interés, etcétera, etcétera. Pero hay otro relato que poco y nada se ha hablado de aquello. Y quisiera que nos centremos más en la psiquis, es decir, más en el impacto de la información que hoy por hoy construyen los medios de comunicación. Y fíjate tú, Orlando, que nosotros el día de ayer estuvimos haciendo un barrido sobre esta coyuntura específica de abril de 2020, del año anterior. Recordemos a un Guayaquil con más de 6.000 muertos en un solo mes. Y muchos medios de comunicación regresaron a ver otro lado. Y me parece a mí que hay una insistencia por parte de esos medios de comunicación de regresar a ver a otro lado. Fíjate que además el asambleísta Fabricio Villamar pidió públicamente que cerraran Telesur, que se bajaran la señal de Telesur porque estaba mintiendo sobre lo que pasaba en Guayaquil. Pidió. O sea, ¿te imaginas que un asambleísta pida que cierren un canal porque estaba informando lo que los otros no informaban? Lo mismo que nos pasó en octubre del 2019. Octubre del 2019 también censuraron a Telesur. Y a eso mismo es a lo que nosotros intentamos apuntar, porque fíjate que no solo es el relato, sino cómo interpela en los sentidos de la gente, cómo de alguna forma desmoraliza a la gente, o cómo incluso insta a la gente a regresar a ver a otro lado. En ese sentido, ¿cuál consideras tú que debe ser la misión y el objetivo del oficio periodístico en este contexto? Verás, yo creo que siempre va a estar la obligación de informar sobre la realidad, por más compleja que sea, tratando de darle los mayores elementos informativos y de juicio a la gente para que tome las decisiones. ¿Qué es lo que pasa aquí? Discutes, traes a uno, traes al otro. Aquí han estado gente desde Guillermo Lazo, pasando por el señor Marlon Santi, pasando por un montón de gente que de la derecha ecuatoriana que ha dado sus puntos de vista. Con amenazas y todo, ¿no? Con amenazas y todo. Es decir, y además lo otro es que creen que algunos personajes de la supuesta izquierda creen que con no venir acá no se exponen. Pero entonces van a donde los otros y les sacan la madre. Pero se someten allá porque creen que allá sí les van a tratar bien porque están de contra de Correa. Y es falso, pues es falso. Fíjate lo que pasó con el propio Sebastián Roldán. Creyó que iba a ir a la CNN porque le iban a apapachar y le iban a echar bañitos de popularidad y le sacaron la madre. ¿Por qué? Porque la mentira no puede aguantar, y estoy refiriéndome a eso, como también a María Paula Romo en su momento. Nuestra responsabilidad es informar de todo lo que pasa, efectivamente. La gente sacará sus conclusiones, pero evidentemente también hay unas prioridades que parecería que para otros son más importantes que otras, es decir, el escándalo, el escarnio público, sin contrastar, sin verificar. El fetichismo, el fetichismo de que yo soy libre, independiente y publico lo que me da la gana. No. Aquí hay cosas que no se pueden publicar porque no están comprobadas, porque no están verificadas. No podemos entrar en el debate público a partir de una mentira, una de fake news. Y yo te quiero decir algo que es muy importante, que quizás incluso critico que aquí en este medio no se haya tratado suficientemente bien, y tiene que ver, por ejemplo, con el archivo de los casos contra Lula da Silva en Brasil. Esa es la prueba determinante, que en medio de un gobierno de Jair Bolsonaro, un juez tuvo la valentía de revisar el proceso y darse cuenta que el señor juez Moro en ese momento había falseado la verdad. Aquí, la construcción de ese relato de la banda criminal organizada, la siguen sosteniendo estos señores, sabiendo que se forjaron procesos, documentos, testimonios y evidencias de un supuesto acto de corrupción. Se forjaron tal cual como pasó con Petrobras en Brasil, y tal cual pasó con el cuaderno famoso de la señora Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Es decir, lo que pasó con Lula esta semana es histórico, es trascendental para entender lo que hemos vivido en este país. Si en Brasil se gestó ese modelo de perseguir judicialmente, en Argentina se perfeccionó, en el Ecuador se hizo perfecto. Qué bueno que me llevas a este lugar y que nos llevas a este lugar, porque permite hacer una...
Ayer tenía la oportunidad de revisar un poco el documental brasileño Al filo de la democracia, justamente con la intencionalidad, con la intencionalidad de ser más rigurosos en el proceso de investigación que estamos haciendo dentro de este medio de comunicación público. Y una de las preguntas que yo me hacía es, ¿cómo en Brasil este relato del juez Moro va siendo apropiado por parte de los grandes medios de comunicación, la cadena O Globo? No es apropiado, es sintonizado absolutamente. O sincronizado, claro. Va de acuerdo. Y van, calentándose los ánimos a medida que la coyuntura se va volviendo cada vez más crítica y la democracia igual. Uh-huh. Y acá en el Ecuador sucedió exactamente lo mismo, por ejemplo con el caso Jorge Glass, ¿no? A medida que los medios de comunicación linchaban mediáticamente a Jorge Glass, las autoridades, la justicia, el Ejecutivo sincronizaba su discurso, sus intencionalidades. Recordemos ese 8 de septiembre de 2018 cuando el presidente Moreno dijo: ingeniero Glass, el dedo cada vez apunta más hacia usted, y posteriormente salió una sentencia en firme. Algo similar también pasó en Argentina con este juez Hoyos, que después se develó que tenía reuniones secretas con Mauricio Macri y fue la persona que dio el fallo contra Cristina Fernández. Y hay un periodista enjuiciado en Argentina por haber forjado una supuesta investigación, tal como hace aquí el señor Fernando Villavicencio. En Argentina ese periodista está enjuiciado, procesado, porque falseó a la realidad y porque además gestó el juicio contra Cristina. Lo que tú mencionas... ¿Cómo entendemos el lawfare entonces? Por eso, el lawfare es, a la distancia de los años, lo que hacían las dictaduras con los izquierdistas de este país: perseguirlos, torturarlos, desaparecerlos y asesinarlos. Ahora no les matan, porque ya hay el estudio, porque saben que efectivamente se convierten en víctimas, en ídolos, etcétera, y después se constituyen en referentes de la izquierda. Y quiero agradecer a quien me había escrito también, es no callarle ruego que sucedió con la matanza de los ecuatorianos en las cárceles, lo de octubre y lo de la prefecta, gracias. Fue un moderador de la humanidad cuántico, no les menciono las otras palabras que se ponen ahí, pero bueno. No, pero termino con esto, solamente con esta partecita que me dice Andrés, que es muy importante. Obviamente el lawfare es la institución persecutora permanente, porque yo he sido víctima de emboscadas jurídicas, judiciales, de pincharme los teléfonos. La señora María Paula Romo en mayo del año pasado negó que nos pincharan los teléfonos. Tuvo que salir un ex asambleísta a denunciar. Roberto Gómez. Roberto Gómez salió a decir él eso. Y ahí sí tuvo credibilidad. Cuando yo le pregunté en plena rueda de prensa, me dijo que seguía con los delirios de persecución del gobierno anterior. Es decir, esa persecución a nuestros teléfonos, debe estar el tuyo, debe estar el de la Carla, debe estar el de todo el mundo, existió en este país y los medios de comunicación se callaron, los fundamedios se callaron. Pero salió Roberto y entonces comenzó. Y después ya Roberto desapareció, ya no le llaman a ningún medio de comunicación. Ya no le llaman a un señor que es de la derecha ecuatoriana, además. No es que estamos hablando de un bolivariano, de un chavista, de un guevarista, no. Efectivamente, le anularon al señor Roberto Gómez, nunca más apareció en los medios de comunicación, anulado por haber denunciado que le pinchaban el teléfono, que tenía pruebas y evidencias de eso, como yo lo denuncié en su momento porque me di cuenta inmediatamente y comencé a averiguar. A pesar de que es de creo, ¿no? Hay que tomarlo. Por eso te digo, siendo de derecha, lo denunció porque se sintió ofendido de que le estuvieran pinchando su teléfono. Entonces el lawfare ha sido instalado en este país a la perfección, a tal punto que la fiscal recibe el reconocimiento de los Estados Unidos. ¿Cuándo le van a condecorar a alguien que lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y tiene buenos resultados desde un país progresista que ha tenido resultados? Hay estudios, ustedes hicieron el trabajo con Fernando Carrión sobre el tema. ¿Cuándo le van a felicitar a los Estados Unidos? No, le van a felicitar cuando hace persecución política. Y lo de Brasil es muy importante, el haber anulado. Y ahora hay un juicio incluso contra el juez Moro por parte de la misma del Supremo. Allá se llama Tribunal Supremo, allá en Federal. Hay un juicio contra Moro. La señora fiscal Diana Salazar no pensará que le va a pasar lo mismo cuando se evidencien, se pongan en la vitrina pública las barbaridades que cometieron, o lo que alguien confesó por ahí diciendo que efectivamente ella no tenía tiempo para tratar tantos casos y por lo tanto lo de INA Papers y lo de febrero del 2018, plata utilizada para la campaña del sí o del no por parte de entidades públicas, nunca la va a investigar. Entonces eso creo que es parte del gran relato político que tenemos que tener acá para entender en qué situación nos encontramos.
Ahora, Orlando, Preocupante. para terminar, además que se nos acaba el tiempo y acabó el creo que tiempo. es un tema que nos podemos quedar conversando unas cuantas horas más. Javier Bisuete Pero ya nos va a votar. estamos, ya mismo nos vota el Javi Bisuete. Pero estamos en un proceso electoral. Ajá. Viene el 11 de abril. ¿Cómo ves tú el panorama de los medios de comunicación, especialmente los tradicionales? ¿Y qué tanto, no sé si decirlo, influyen o aportan los medios alternativos a este proceso electoral? Chuta, ya cuando faltaba un minuto para acabarle esto, viene la pregunta por la que me invitaron. Así es. Es que no nos ponemos álgidos. Claro, pero a ver, Somos intensos. partamos de dos principios. Los medios de comunicación y los periodistas son actores políticos, Ujú. es decir, no van a jugar a otra cosa que la actoría política, y sabemos que esos medios de comunicación le apuestan a Guillermo Lasso, trabajan para Guillermo Lasso. Guillermo Lasso o su campaña en particular paga ciertos espacios que aparecen como entrevistas. Son financiados. Se por ello. conoce de que dos emisoras, por ejemplo, cobran $20,000 mensuales por llevar invitados anticorreístas a hablar todos los días. $20,000 es bastante plata. Dos, hay un elemento que es muy importante. En esta segunda vuelta aparecerán fake news como la de la revista Semana. Van a aparecer. Y los medios se harán eco inmediatamente. Inmediatamente dirán que aquí hay un problema con el afán de deslegitimar al próximo gobierno y al candidato actual, por supuesto. Y tercero, me parece que en esa disputa también hay un elemento que tú mencionas, Carla, que es muy importante. Esos medios de comunicación, yo reviso normalmente, sí, soy medio loco en esto de estar revisando. Muchos medios de comunicación alternativos o Pichincha, por ejemplo, tienen más sintonía en redes y en YouTube y demás que algunos de esos medios que se llaman importantes o grandes en este país. Pero se ha diversificado tanto la comunicación y la emisión de mensajes que creo que ellos mismos saben que están en una situación de desventaja. Todo lo que dicen al otro día puede ser o instantáneamente puede ser rebatido por cualquier Y una crisis ciudadano. de credibilidad también, ¿no? Total. Exacto, eso digo, la cuarta parte del asunto es que la credibilidad de los medios de comunicación está tan en duda que los resultados electorales dan prueba de eso, pues 4 años no se pasaron hablando mal del correísmo y el correísmo gana en primera vuelta, o gana la primera vuelta. 4 años se pasaron hablando de la banda de criminales, no sé qué, no sé cuándo, y esa banda, entre comillas, es la que tiene la aceptación popular. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La credibilidad de esos medios está en la lona. Pero, lastimosamente, todavía hay gente que lo sigue y que gesta su criterio, su decisión política alrededor de lo que dice Teleamazonas, de Coavisa, o El Comercio, El Universo, o El Expreso, que ya sabemos que de imparciales o de independientes no tienen absolutamente nada. Y así es como ha sido el tratamiento de muchos. Como decía Andrés, no solamente el tema de la pandemia, sino la vacunación, la crisis carcelaria, incluso lo de los mismos Todas las alcaldes. Pero nos coyunturas podríamos quedar complicadas. conversando 3 horas más, el Javi nos va a matar. Nos vamos a quedar debiendo la trivia, Andrés. Vamos Sí. a quedar debiendo la Nos trivia, vamos a quedar debiendo la entonces. trivia, así que el día de hoy pueden seguir contestando la pregunta y Nos el día quitaron lunes el vamos a dar. foquito y se acabó, se apagan Ya las mismo luces. nos apagan. Queremos desearles un feliz fin de semana a todos ustedes. Nos Ustedes saben escuchamos cómo y nos se vemos dice el lunes. electricista en japonés. A ver, estaba diciendo eso desde el inicio, diga. Yo quito foquito. Se acabaron, Ya nos apaguen las nos luces. apagan las luces. Gracias, Ustedes Orlando. tienen las conclusiones.